salir Sí. y directamente en Zoom puede grabar su saludo y luego nos lo manda por WeTransfer. Ok. Pero es en vivo la transmisión. Sí, es Ah, en vivo. no se puede Si subir. si fuera grabada, pues sí podemos insertar, pero como es en vivo. Mm. Qué pena, pues. La otra es que grabemos ahorita, hagamos el programa grabando desde Zoom y que luego se suba esto como video a las redes sociales. Pues sí, exacto. También, pero es que el detalle es Hagamos que necesitamos que Comunicación Social, por favor, si nos puede ceder ser anfitriones, por favor. José Ya Luis. se los había cedido, ya le había dado a alguien ser anfitrión. Eso es lo que dijo la anterior persona de Comunicación Social. Recording in progress. Yo ya estoy grabando. Yo les mando después el video. Si quieren, empecemos. Perfecto, sí. Y yo después les mando en WeTransfer la grabación. Va, perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Espacio Cultural San Lázaro, la Cátedra Extremos de América, que estamos inaugurando con esta mesa tan interesante e importante. Saludamos a la senadora Beatriz Paredes. Gracias por estar con nosotros, senadora. También saludamos a Hernán Gómez, periodista e investigador. Muchas gracias por estar con nosotros, Hernán. Y a Tania Hernández, investigadora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género y colaboradora del Espacio Cultural San Lázaro. El tema de esta conversación es ofrecer algunos puntos de vista claves para comprender la trascendencia de la segunda vuelta del proceso electoral en Brasil, en la que están enfrentándose Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Por favor, senadora, usted que fue embajadora, háganos unos comentarios introductorios. Adelante. Muy buenas tardes, saludando a todos los interesados en estos temas de América Latina y especialmente de Brasil. Tuve oportunidad de ir como observadora a las elecciones, a la primera vuelta. Este próximo domingo es la segunda vuelta. Me da mucho gusto saludar a Hernán Gómez, con el que hemos coincidido precisamente allá y aquí en México. Saludar a Tania y agradeciendo a Carballo su invitación en este espacio que se inaugura y que tuvimos problemas tecnológicos, por eso estarán ustedes viendo esto en video. Lo queríamos transmitir en vivo y en un horario predeterminado, pero nos falló la tecnología allá en las áreas de la Cámara de Diputados, pero lo que importa es que no nos venza la tecnología para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Pues desde luego la trascendencia de la elección brasileña es muy importante, tanto para ese país, el gigante de América del Sur, con más de 200 millones de habitantes, un territorio prácticamente continental, y observamos con preocupación una sociedad muy dividida, una sociedad que está participando en una segunda vuelta porque ninguno de los candidatos alcanzó más del 50%. Los sectores progresistas, encabezados por el Partido del Trabajo, el PT, postulan como su candidato a Ignacio Lula da Silva, quien ya fue presidente de Brasil, una figura icónica dentro del progresismo latinoamericano, un hombre que de ser un obrero metalúrgico llegó a ser presidente de la República, líder reconocido del Partido del Trabajo de Brasil, y los sectores de centro derecha y de derecha postulan a Jair Bolsonaro, un capitán del ejército que ha participado políticamente como diputado y que actualmente es presidente, que está procurando la reelección.
ese es el marco en el que se desarrollan las elecciones brasileñas. Muy bien, me escuchan, ¿verdad? Hernán, adelante, una primera intervención, por favor. Bueno, pues gracias, Ismael, gracias Tania, gracias senadora Beatriz Paredes, también por compartir con nosotros esta mesa. A mí me parece que es muy importante que reflexionemos sobre un país como Brasil, al cual creo que hemos volteado a ver muy poco y en el cual podríamos encontrar inspiración para muchas cosas. Yo pienso que Brasil es un país al cual México tendría que voltear a ver mucho más. Hay muchas experiencias de Brasil, de su modelo de desarrollo, de su clase política, pues de las cosas que ha vivido el país que creo que pueden ser muy útiles a México en general. Incluso creo que sería interesante que la senadora escribiera algún día sus memorias como embajadora en Brasil, porque creo que los que han sido embajadores de México en otros países, pues pueden traer muchos aprendizajes para el país. Y a mí me parece que es muy interesante en lo político ver, primero, la experiencia de un partido como el Partido de los Trabajadores en Brasil, que es quizás el partido socialista más importante en América Latina, un partido que, a diferencia de un país como el nuestro, Brasil tiene una izquierda que surgió desde el mundo sindical, que logró abrirse paso desde las luchas autónomas de los trabajadores, cosa que en un país como el nuestro, con un sindicalismo pues más bien corporativo y ligado al régimen, al partido oficial, nunca fue posible, pues. En Brasil, el hecho de que hubiera un sindicalismo independiente, que fue muy importante y jugó un papel clave en la transición democrática junto con otros movimientos sociales que eventualmente dieron origen al Partido de los Trabajadores a principios de los años 80, pues explican que haya podido llegar a Brasil al poder una izquierda diferente, una izquierda realmente con una tradición socialista que no ha habido en otros países de América Latina. Muy pocos países de América Latina tienen un partido como el Partido de los Trabajadores. Creo que es una experiencia única en su tipo. Y al mismo tiempo, pues es un partido que cuando gobernó tuvo, pues, por lo menos 2 administraciones muy exitosas, encabezadas por el presidente Lula. Luego con Dilma las cosas se fueron descomponiendo, pero de cualquier modo hay muchas experiencias muy interesantes de esos años en los que Brasil, pues especialmente durante el segundo mandato de Lula, logró tasas de crecimiento muy elevadas, pero además conquistas sociales también muy importantes, una política social ambiciosa que logró sacar a casi 30 millones de personas de la pobreza, especialmente de la extrema pobreza, un aumento muy importante, significativo del salario mínimo, del valor real del salario mínimo, que durante los años de Lula se llegó a duplicar en términos reales. Y bueno, no me extiendo mucho en lo que fue el mandato de Lula, porque queremos llegar a lo que está pasando hoy, a la elección que está hoy en juego. Pero también creo que es muy interesante de Brasil analizar cómo el péndulo que ha estado en la izquierda puede girar hacia la extrema derecha. Eso es algo que quizás en México veamos como muy lejano y poco probable, pero si vemos la experiencia de otros países latinoamericanos recientes, la realidad es que no es algo imposible y que puede ocurrir aquí eventualmente. Y ahora sí que pues no soy creyente, pero que Dios nos agarre confesados cuando eso suceda, porque estamos viendo, digo, más allá de que lo más probable es que en la elección del domingo gane Lula, no va a ser por una diferencia significativa. Ya en la primera vuelta vimos que la diferencia entre Lula y Bolsonaro fue mucho menor de lo que se pensaba,
y que además los partidos ligados a Bolsonaro, las fuerzas de derecha, lograron la mayoría de la Cámara de Diputados y avanzaron en mucho más de lo que se creía, y que ahora estamos viendo una ventaja que de 4 puntos nada más. Es una elección difícil para la izquierda. Entonces, aunque Lula llegue al poder, no va a llegar en muy buenas condiciones, y esto creo que nos invita a una reflexión sobre qué está pasando, por qué cada vez más gente, más ciudadanos pues no solo, yo diría, desde Europa hasta América Latina, están viendo a la ultraderecha como una opción atractiva y digamos como opciones antisistema que generan interés y por las cuales la gente está votando. Entonces, el hecho de que Bolsonaro va a perder probablemente, pero por una diferencia mínima. Y si vemos lo que ha sido el mandato de Bolsonaro y un personaje como Bolsonaro, sí llama la atención. De entrada yo he recopilado algunas de las frases de Bolsonaro más polémicas, que son realmente escandalosas, de cómo celebra, es un hombre que celebra o justifica la tortura, es un hombre que abiertamente misógino, es un hombre que ha dicho, por ejemplo, que si tuviera un hijo gay le daría una golpiza para que se le quite, que ha dicho, pues que ha tenido expresiones abiertamente racistas en contra de los afrodescendientes, que son un grupo muy importante de la población, muy representativo en Brasil, de los indígenas. En fin, ha justificado además la idea de un país el cristiano casi como la religión, como una religión de Estado, enemigo pues del Estado laico, en fin. Y luego pues un personaje que además ha gobernado muy mal, ha gobernado el saldo de su gobierno, el manejo de la pandemia fue desastroso, fue uno de los peores, una actitud negacionista, una actitud pues que resultó muy criticada. Y luego también en lo social, porque es un gobierno que, por ejemplo, esto que yo les decía al principio, que cómo el salario mínimo creció durante los gobiernos de Lula y de Dilma, esto fue gracias a una fórmula en la cual cada año el salario mínimo iba aumentando conforme a la inflación y conforme al crecimiento del PIB. Bueno, pues desde que llegó Temer al poder, que fue el que sustituyó a Dilma cuando le hicieron el impeachment, puso fin a esto. Entonces ya no hubo, ahí se detuvieron los aumentos del salario mínimo conforme al crecimiento económico, y ahora pues se han estado buscando incluso eliminar una conquista legal muy importante que ha tenido varias conquistas legales de la Constitución brasileña de 1988, como por ejemplo que el salario mínimo tiene que siempre aumentar de acuerdo a la inflación. Eso está en la Constitución. Bueno, eso lo quieren quitar, por ejemplo. Y así han dado golpes muy duros a la legislación laboral, han hecho privatizaciones, los programas sociales. Solo cerca de la elección Lula buscó de alguna manera, Bolsonaro empezó a hablar de incrementar los montos de Bolsa Familia, pero muy cerca de las elecciones, porque la realidad es que en estos años en Brasil ha aumentado la pobreza extrema, el hambre, la inseguridad alimentaria. Entonces, el país está en una situación grave y aún así, pues estamos viendo que todavía Bolsonaro es fuerte en varios grupos sociales. Entre los hombres, por ejemplo, es casi empate técnico el voto es 49% Bolsonaro, Lula 47%. Entre todas las franjas de la población que ganan más de 2 salarios mínimos, estarían votando por Bolsonaro. Conforme se incremente el nivel de ingresos, más es el voto a favor de Bolsonaro. En la región sudeste del país, mucho más fuerte Bolsonaro. En el sur del país, más fuerte Bolsonaro. En el centro-este, más fuerte Bolsonaro. Entre los votantes evangélicos, que son también una fuerza importante en Brasil,
más fuerte Bolsonaro. En el estado de Sao Paulo, uno dice, donde hay más clase media, donde hay más gente, el nivel educativo es mayor, más fuerte Bolsonaro. Los votantes de Lula, pues, ¿quiénes son? Las mujeres, los más jóvenes, los que tienen entre 45 y 59 años, el votante de menor ingreso familiar, en el nordeste del país, que siempre ha sido la región más pobre y donde Lula logró consolidar ya en el gobierno su base social más importante gracias a los programas sociales. Entre los afrodescendientes, Lula tiene apoyo del 58% de los afrodescendientes contra 38% de Bolsonaro. En el nordeste del país tiene 67% de apoyo Lula contra 29% de Bolsonaro, otro sector donde tiene un apoyo muy importante. Entre los grupos católicos también aventaja Lula sobre Bolsonaro. En fin, este es un poco el cuadro para que vean ustedes el cuadro de un país muy dividido, un país con una que se enfrenta hoy a una elección clave en su historia, donde si gana Lula, que es lo más probable, lo que va a ocurrir es que vamos a tener, pues, primero, no van a ser las mismas condiciones en las que Lula gobernó antes, donde tenía, pues, básicamente un contexto económico muy favorable, especialmente a partir de 2000, especialmente en su segundo mandato, que fue lo que le permitió mucho de los avances sociales de Brasil. Hay que decir que hubo un contexto económico favorable. Hoy no se ve que la región vaya a tener ese contexto económico favorable, pero además que va a tener que enfrentarse a una ultraderecha cada vez más fuerte, que es más fuerte en Argentina con Javier Milei, que tiene 20% de intención de voto, que es más fuerte con Kast en Chile, que a pesar de que ganó Boric, Kast tuvo una votación muy importante, que hoy es más fuerte en Colombia, donde a pesar de que ganó Petro, el candidato de la ultraderecha, el ingeniero que ahora me olvidé su nombre, también obtuvo una votación muy importante, estuvo cerca, ganó, digamos, en la primera vuelta y estuvo, y no obtuvo una mala votación en la segunda vuelta. Entonces, creo que no podemos dejar de reflexionar en ese sentido sobre qué está pasando, que la ultraderecha se está volviendo atractiva para un sector muy importante de la población y que eso, pues yo creo que eventualmente va a llegar hasta esta parte del continente. Ojalá que no sea muy pronto, pero hay que ir viendo a América del Sur porque esas cosas luego son tendencias regionales que eventualmente nos pueden tocar. Entonces yo por todas esas cosas creo que Brasil es una experiencia política muy interesante que tenemos que voltear a ver y de la cual tenemos que tratar de sacar incluso lecciones y reflexionar. Ese sería mi comentario. Excelente, muchísimas gracias, Hernán. Gracias. Muy interesante todo lo que planteas. Yo tengo mi diagnóstico sobre esta razón por la cual está esta ultraderecha, como se le llama, cobrando fuerza, pero bueno, les anuncio que, aunque hayamos tenido errores tecnológicos, sí estamos en vivo en las redes del Espacio Cultural San Lázaro, así que bueno, tiene la palabra ahora Tania Hernández, colaboradora del CELIG y de la Secretaría General. Adelante, Tania. Tu audio, Tania. Audio. Listo. Listo. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Ismael, por la invitación a esta importante mesa de diálogo. Es un gusto estar aquí y compartir puntos de vista con la senadora Beatriz Paredes, con Hernán Gómez y contigo en esta mesa, con un título que no pudo ser más atinado. Efectivamente, como ya lo comentaron aquí, tanto la senadora como Hernán, las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil son una encrucijada. Un momento importante, pero yo diría que no solo para ese país, sino para el continente americano y el mundo, pues también un poco como lo anotó al final Hernán. Para empezar, Brasil es el país más grande en territorio y economía en América Latina, el quinto más extenso territorialmente a nivel mundial y ocupa el lugar 13º entre las economías del mundo. Ese perfil de por sí ya lo coloca con una amplia influencia en la definición de posiciones políticas, económicas e ideológicas que están en disputa actualmente en el continente y el mundo.
Adicionalmente, yo diría que lo que da sustancia a su poder de influencia es el contenido y enfoque de sus alianzas políticas y económicas, tanto con América Latina, Estados Unidos y más recientemente con China. Y es desde ahí que ubicaré 3 encrucijadas que se decantan, me parece, en la elección Lula versus Bolsonaro. En primer lugar, y ubicando esta elección en el contexto de la reciente configuración de América Latina, el 30 de octubre, pues es una encrucijada en torno a la forma y sentido económico y político de la segunda ola de gobiernos progresistas de la región de lo que va del siglo XXI, donde está en juego, pienso, cómo finalmente se desmantela la estructura neoliberal. Una estructura que debemos decir no es solamente económica, es cultural y constitucional. Y pienso que desde ahí es donde podemos contestar la pregunta que nos plantea aquí Hernán, de por qué tanta gente se une a estas tendencias ultraconservadoras. Bueno, pues porque también el neoliberalismo triunfó culturalmente, ¿no? Ahora, la segunda encrucijada consiste en la posición de América Latina frente a Estados Unidos y China, en tanto que Brasil, y sobre todo durante el primer mandato de Lula, fue líder en iniciativas integracionistas para América Latina, como la CELAC y el ALBA, pero también porque ayudó a fundar el bloque muy interesante, el llamado BRICS, que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 5 países claves, muy clave en su influencia dentro de la economía global, pues porque son proveedores de insumos a todo el mundo, tienen una influencia colosal. Desde ahí, América Latina ya tiene un vínculo directo y estrecho con China. Sin embargo, durante el mandato de Bolsonaro, el acercamiento fue con Estados Unidos y sobre todo durante la administración Trump, y fue un tanto errática con China. Ahora, la tercera encrucijada, y no menos importante, es que esta elección puede detonar un punto de quiebre económico-ambiental, puesto que Lula y Bolsonaro tienen enfoques muy opuestos acerca de la función de la Amazonía, la zona conocida como pulmón del planeta. Bolsonaro ha desregulado ampliamente la intervención sobre esta área, permitiendo su deforestación para la explotación agrícola, minería legal, pero pues también ha sido un poco permisivo con la minería ilegal, por lo que pues ya en lo que va del 2022 se alcanzó la tasa de deforestación más alta registrada en la región amazónica, que cae dentro de las fronteras de Brasil. Ahora, este último punto, a mi parecer, invoca un replanteamiento de la soberanía desde la cuestión económico-ambiental, donde se ponga a discusión cómo una nación se apropia de bienes comunes de la naturaleza, qué grupos sociales nacionales definen su empleo para la producción de riqueza, y tal vez desde ahí se sitúe o se ilumine la lucha por poner límites a un tipo de economía que descansa en la explotación desmedida de la base natural, ¿no? Frente a otra que considera la emergencia climática y tras la cual pues no es concebible explotar a diestra y siniestra los bienes comunes de la tierra. Ahora, sobre esa primera encrucijada que nombré, forma y sentido económico político de la segunda ola, pues recordemos que la primera ola, que inicia a principios de los años 2000, con la elección de Hugo Chávez en Venezuela y Lula da Silva en Brasil, pues se apaga con la aplicación de la nueva táctica de golpes de Estado de Estados Unidos, el conocido ahora lawfare, ¿no? Para el derrocamiento de gobiernos progresistas de la región, y culmina justo con la aplicación de este método a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, y la persecución de Lula en los siguientes años. Los países al frente de esa primera corriente progresista pues, no son los mismos de la de hoy, excepto por Brasil y Argentina, claro. Los líderes eran Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras. Eran pues un par de economías grandes y otras pequeñas, pero no por ello con una influencia ideológica menor. Mientras tanto, la actual ola la encabezan las 5 principales economías de América Latina: México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y posiblemente Brasil si llega Lula. Miren, aquí en ambas olas de progresismo pues se presenta el propósito de acabar con la pobreza y profunda desigualdad, que son pues desde luego herencias de los 40 años de neoliberalismo. Pero el enfoque difiere.
pues veo pues, que en la primera se antepuso una agenda y discurso desarrollador integracionista a nivel región, y de ahí que se concretaron la CELAC, el ALBA, y en su seno pues, se ponían a discusión proyectos económicos y de cohesión política para enfrentar el poder de Estados Unidos. Además, y muy importante, se trataba de una lucha contra el neoliberalismo, pero confrontando al capitalismo, atreviéndose a modelar esquemas socialistas incluso. No había autocensura en desafiar al capitalismo de hablar en esos términos, en esa primera ola de gobiernos progresistas. En cambio, en la actual, sus líderes desafían el neoliberalismo con agendas sociales, pero miran como más dentro de sus límites geográficos. Por ejemplo, a sus problemáticas de apropiación de la tierra, que es el caso de Chile, de los bienes comunes de la naturaleza, litio y energía, caso de México, la diversidad cultural, en el caso de Colombia y Chile, y bueno, y otros. Es como, digamos, un modo de entender la justicia económica y social, pero desde una agenda interna. Una agenda que, a mi parecer, se propone tácticas muy puntuales para sustituir la arquitectura neoliberal con cambios a ras de suelo, ¿no? Eso es lo que pensaría. Y más que ir contra el capitalismo, parece que se proponen, por lo menos, detener el avance de fuerzas ultraconservadoras que se expresaron en esta, diría, en esta segunda ola, o más bien, en este neoliberalismo de segunda generación, que fue el que sobrevino después de este desfile de gobiernos progresistas en la región, ¿no? Que eso es lo que llama mucho la atención, cómo se puede cambiar de un progresismo muy claro a un ultraderechismo, un ultraconservadurismo. Ahora, la pregunta, y que comparto con Hernán, es cómo lograrán conseguir el objetivo de desmantelar al neoliberalismo ultraconservador en medio de una crisis de inflación global, pues que posa la amenaza de una depresión económica mundial. El éxito de la primera ola pues fue por el momento económico, el auge de las commodities en manos del Estado, de Venezuela, de Brasil. Y aquí pregunto, pues, ¿qué será de estos gobiernos sin esos excedentes? Pienso que estarán presionados a rediseñar las bases económicas, cambiar paradigmas que los atan de manos, etcétera. Ahora, en cuanto a la posición de América Latina frente a Estados Unidos y China, de ganar Lula, puede ser que se reactive la potencia y la fuerza de agendas integracionistas. Y no me refiero aquí solo dentro de la región latinoamericana, sino sobre todo con los países del BRICS. Brasil ayudó a la fundación de este bloque en el 2009 con Lula como gobernante, y llama mucho la atención que el ex canciller de Lula, Celso Amorim, que sirvió durante su gobierno, haya sugerido en una entrevista reciente que Argentina sea incluida en el grupo de los BRICS. En cambio, ¿qué tenemos con Bolsonaro y su nacionalismo conservador? Pues que se alejó de China, distanció a Brasil de la CELAC, pero en cambio aceptó que Trump designara a Brasil como un aliado el aliado no atlántico de la OTAN, ¿no? En reconocimiento a su amigable relación. Y de hecho en el 2022 firmaron un tratado económico, aunque limitado, pero pues un tratado, ¿no? Y es desde ahí que pues me parece importante ver esta encrucijada de relaciones geopolíticas en un momento que Estados Unidos aplica el método duro a la América Latina con el lawfare y la solicitud de renegociaciones de la deuda externa en tiempos de altísima inflación, en tanto que China pues ofrece el método blando, terciopelo del mercado, ¿no? O sea, las más inversiones, inclusión en sus propios proyectos económicos de gran alcance. Pues aquí nada más les comento que China en la región tiene una inversión de 30% más o menos al año, y ya han celebrado reuniones entre China y la CELAC, además de que por lo menos 22 países latinos han firmado algún tipo de acuerdo para participar en este megaproyecto The Belt and Road Initiative de China. Ahora, por último, pero no menos importante, la encrucijada económica ambiental debido a los enfoques opuestos de cada candidato sobre el Amazonas. Veamos. La demanda internacional por carne y soya, en cuya producción pues Brasil es actualmente el mayor exportador, más o menos aquí
tengo que exporta al menos 35 miles de millones de estos productos, eso fue el dato del 2020, pues esto incentiva la deforestación de la tierra de la Amazonía, que cae dentro de los confines de Brasil. Y pues a Bolsonaro no le ha temblado la mano en expandir la frontera agrícola sobre el pulmón del planeta. Aunque los siniestros como los incendios monumentales que observamos en el 2019 son consecuencia clara e inequívoca del calentamiento de esa zona por la erosión y la deforestación, Bolsonaro no permitió la ayuda internacional, y aquí es lo interesante, argumentando razones de soberanía. Además, ha amenazado constantemente en retirarse del Acuerdo Climático de París y bajo el mismo argumento de soberanía. Aquí me detengo un poco porque resulta cuestionable y dudoso el contenido del concepto soberanía en ese contexto, ¿no? Cuando se trata de defender en los hechos y en detrimento, y en detrimento de los propios pueblos nativos, pues a los poderes económicos transnacionales metidos en ese país. Durante los últimos años, con Bolsonaro, se ha dejado una herencia de ocupaciones ilegales de tierras indígenas en el Amazonas, con el consecuente desplazamiento de muchos aborígenes que ahí residen y que también, como parte de la población de ese país, deberían de ser considerados en las prioridades de Brasil. Aquí lo que vemos es pues que el concepto de soberanía a la luz de conflictos económicos ambientales merecen enmarcarse pues dentro de un debate sobre soberanías sustantivas que implica discutir quiénes son los verdaderos propietarios de los bienes comunes de la naturaleza dentro de una nación. Y quién los emplea para crear riqueza, ¿no? Y cómo se emplean para ser considerados una fuente de vida. O sea, discutir soberanía en términos de quién disfruta los productos de la explotación de esos bienes. Es decir, si son dedicados a la exportación, entonces el disfrute se traslada a otras naciones, no a los locales. Y durante Bolsonaro, o sea, la explotación ha sido por compañías transnacionales, ¿no? O sea, también algunos locales, desde luego. Con Lula vemos un enfoque diferente hacia el Amazonas. En su campaña, por lo menos, ha propuesto crear un Ministerio de Asuntos Indígenas que sobre todo incumbe a los residentes de este llamado pulmón del planeta, porque ahí se concentra una gran cantidad de los grupos indígenas de Brasil, y grupos que sostienen una posición de preservación y de resiliencia de la naturaleza, contrario al de la explotación sin límites y argumentando desarrollismo y crecimiento, que pues, al final de cuentas no se redistribuye. Entonces, ya para concluir, diría que podría ser que desde esta aproximación a su población y problemática local, en este caso indígena, Brasil dé la pauta a reforzar cambios de paradigmas económicos y precisamente a la luz de presiones climáticas, y desde ahí plantear un cambio en el cómo se concibe a la naturaleza en el sistema económico productivo. Un cambio que va sobre todo en la dirección de poner límites en una tendencia extractivista y, lo que es peor, extractivista transnacional. Pues ni siquiera los grupos locales son los verdaderos dueños de esa riqueza. Y bueno, ya con esto concluiría esta primera participación. No dudo que hay muchas otras importantes encrucijadas, pero estas tres son las que me pareció importante dejar sobre la mesa. Muchas gracias, Tania. Son muy interesantes todas las intervenciones para una primera toma de contacto con el fenómeno en cuestión. Hay algo que no se ha mencionado, que me gustaría ponerlo también sobre la mesa para ver qué se detona a partir de esto. Hay tres momentos o tres formaciones históricas que vinculan, de hecho, a México, Argentina y Brasil durante el primer tramo del siglo XX, que es el fenómeno del cardenismo en México, el fenómeno del peronismo en Argentina y el fenómeno del varguismo en Brasil. Los tres fueron líderes militares que articulan procesos nacional populares,
pero que después oscilan inquietantemente entre la izquierda y la derecha, sobre todo en Perón, y un poco también en Vargas, en Cárdenas no tanto. Pero tanto el peronismo como el cardenismo son variables que se pueden ver todavía presentes en las disputas ideológicas en Argentina y en México. Creo que es muy claro, ¿verdad? En el presidente Fernández o el presidente López Obrador representa tanto del peronismo como del cardenismo. No así en Brasil, en el PT, Hernán, por eso me parece tan interesante esto que planteas de que es sui generis el fenómeno del PT, porque surge desde la autonomía sindical, además con una agenda socialista y que no tiene ninguna referencia con el varguismo como un proceso nacional popular. ¿Qué le sugiere esto dentro de los muchos temas que están aquí planteados? Hernán, senadora, Tania, ahora sí ya no hay necesariamente un orden, quien tome la palabra, pues hágalo por favor para que tenga dinamismo la mesa. Senadora. Yo voy a tomar la palabra porque sí, me senador, tengo que ir. Por favor. Me Sí. tengo que ir y me disculpo. La verdad es que yo tenía previsto poder estar con ustedes de 5 a 6 y me quedan 5 minutos. Y pensé que íbamos a hablar de las elecciones, no que íbamos a tener un comentario tan profundo sobre los modos de apropiación en Brasil, sobre las tendencias que se están dando en el orbe actualmente con motivo de la disputa por los territorios y el papel de los territorios, habida cuenta de la importancia de la aportación de espacio vital para todas las sociedades. Creo que las reflexiones que deja Tania son provocaciones intelectuales muy interesantes para asuntos que trascienden el marco inicial de una reflexión sobre la elección brasileña. Yo quisiera abonar un poco en la línea de Hernán. Me parece que la historia del sindicalismo de izquierda es una historia muy ligada a Europa. El sindicalismo de izquierda lo encontramos de manera muy clara, de manera notable, particularmente en Italia. Lo encontramos también con menos ímpetu, pero significativamente en Francia. Y creo que eso nos lleva a una reflexión de los procesos culturales en Brasil y cómo es un país en donde sus influencias culturales son de manera muy clara europeas y africanas. Hay otras características importantes que se toman de los movimientos de liberación nacional de países africanos. Entonces, yo no encuentro, y les voy a hacer llegar y ojalá podamos organizar una presentación en la Cámara de Diputados. Estoy coordinando un libro desde la Comisión de América Latina y el Caribe sobre los 200 años de relaciones de Brasil con México. Yo no encuentro similitudes en nuestras historias políticas. Me parece que somos países en términos de formaciones históricas muy distintos, incluso en lo que nos podríamos parecer que es en todo el periodo de la acumulación latifundista de la tierra, que sería presumible encontrar coordenadas similares, el peso de la esclavitud en Brasil en comparación con el peso del concepto de peones acasillados en México hace una diferencia relevante. Entonces, simplemente dejo para el análisis posterior
esta hipótesis de que nos parecemos poco los Brasil y México. Y en esta lógica quiero reivindicar el sindicalismo mexicano de la etapa cardenista. La Confederación de Trabajadores de México surge en la etapa cardenista y eso se hermana un poco con la pregunta que estabas haciendo, amigo Carballo. La Confederación de Trabajadores de México surge en el proceso prácticamente de despegue del modelo capitalista industrial en nuestro país y en un esfuerzo real de organización de los trabajadores que requerían centrales en su defensa. Entonces, no podemos olvidar que la Confederación de Trabajadores de México, con el liderazgo inicial, es prácticamente incluso una central cercana a la izquierda, que se vuelve filial del Partido de la Revolución Mexicana, habida cuenta de que son brazos organizativos, sí, corporativos, pero del cardenismo. El Lombardo Toledano es la figura relevante en el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de México. Pero, como les decía, yo venía no a una reflexión profunda, estructural, ni de la conformación del PT, ni del perfil de las izquierdas en Brasil, ni de la crisis del neoliberalismo por la primera ola del progresismo, ni del rol de China en América del Sur, que son temas sin duda muy importantes. Llamar la atención de un fenómeno que se está repitiendo en prácticamente todas las sociedades del hemisferio, con excepción de Canadá, y que debe llevarnos a los analistas, a los politólogos, a hacer una revisión profunda. Me refiero al proceso de polarización de las sociedades. Encontramos sociedades partidas en dos, en prácticamente todas las últimas elecciones, sociedades partidas en dos, con un pequeño porcentaje que inclina la balanza hacia un lado o un pequeño porcentaje que inclina la balanza hacia otro lado. Parecería que la etapa del diálogo intenso, de buscar mediaciones, de acordar puntos básicos en el continente está siendo rebasada, más por actuaciones que prefieren teñir las cosas de negro o de blanco, adjetivar y subrayar las diferencias más que encontrar puntos de convergencia. Yo no sé si esta nueva expresión en nuestros países tenga en el modelo de hacer política de Trump un paradigma. No sé qué tan valedero fuese hacer una simetría entre el estilo de Trump y las modalidades de uso de los medios alternativos con el comportamiento de Bolsonaro. Me parece muy interesante saber si hay un prototipo de líder de derecha o de ultraderecha que tiene toda una parafernalia en su entorno y que se está reproduciendo de manera muy importante en la región. Yo quiero llamar la atención con preocupación de que uno de los elementos que rechazo categóricamente en la conformación que apoya a Jair Bolsonaro es la militancia de iglesias que utilizan el asunto religioso para inclinar las posiciones de sus feligreses.
me parece que jugar en la región de América Latina con fundamentalismos religiosos de la índole que sean, de la denominación que sea, es enormemente peligroso. Entonces, creo que es un nuevo fenómeno que se está dando en los procesos democráticos o en los procesos electorales, porque valdría la pena hacer una distinción entre procesos democráticos y procesos electorales, y en ese sentido señalar que este es un nuevo fenómeno que puede ser muy determinante en elecciones competidas. Les invito y me encantaría profundizar en los temas que ustedes abordaron. Como les dije, yo tenía previsto estar de 5 a 6 en este conversatorio. Estoy en sesión en el Senado, tengo que regresarme al Pleno, pero subrayar toda mi disposición para sumarme a esta reflexión sobre Brasil y no solo sobre sus elecciones. Creo que han dicho cosas muy interesantes esta tarde. Le agradezco a Tania, le agradezco a Hernán, te agradezco, querido coordinador, y estamos en la mayor disposición de seguir coadyuvando con este esfuerzo de reflexión y de creación intelectual de la Cámara de Diputados. Gracias. Muchísimas gracias, senadora, de verdad. La Cátedra Extremos de América precisamente es para eso, así que nosotros encantados de programar para próximos fechas una mesa sobre lo que usted nos comenta. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, nos vemos, Hernán, nos vemos, Tania. Gracias. Suerte. Chao. Excelente. Gracias. 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 Mientras todavía nosotros podemos continuar, Hernán, Tania, aquí habría que decir, ya no está la senadora, pero le iba a responder con aquello que le dijo Don Quijote a Sancho, cuando le dijo, Sancho, con la iglesia hemos topado, porque en realidad, si nos ponemos un poco pesados, pues también en la parte de la izquierda, tú me corriges, por favor, Hernán, no se puede entender la izquierda latinoamericana, sobre todo después del Concilio Vaticano II y el Congreso de Medellín, sin la iglesia, sin la teología de la liberación, que es un elemento fundamental de la formación del PT. Entonces, en realidad, habría que afinar mucho más ahí el enfoque, porque no es nada más. Además, tú diste el dato, ¿verdad, Hernán? Que los católicos, corrígeme, van a votar sobre todo a Lula, ¿verdad? Sí. Ese es un elemento muy interesante que yo creo que no serviría meter el filtro de izquierda y derecha así nada más, ¿verdad? No sé cómo lo ves. Yo creo que hay una iglesia, no tanto hoy, pero en los años en que se formó el PT, había una iglesia, digamos, muy cercana a la teología de la liberación, una iglesia progresista. Sí, claro. Que fue muy importante además durante los años de la dictadura porque le dio cobijo a muchos movimientos sociales de resistencia. Y hoy es una iglesia más débil, pero muchos de los movimientos sociales, como el propio movimiento de los Sin Tierra, salieron de ahí. Y también el propio sindicalismo independiente se nutrió de esa iglesia, ¿no? De esa corriente de la iglesia. El propio movimiento de los Sin Tierra. Y lo otro que quería comentar era, y también me voy a disculpar porque yo también me voy a tener que ir porque tengo que ir hasta el sur de la ciudad a un compromiso. Decir sobre lo que señalaba la senadora Paredes sobre los orígenes. Ella decía que el sindicalismo de izquierda en América Latina es una influencia europea. Puede ser, yo creo que sí, digamos, porque ¿dónde ha habido? Sí y no, ¿no? O sea, creo que es en algunos casos de Sudamérica puede ser que, por ejemplo, Chile, Uruguay y Brasil, que son los tres países que tuvieron partidos socialistas que fueron creados no por una élite iluminada de intelectual, sino por sindicatos independientes que tenían, digamos, ideas socialistas. Pues sí, en esos países sí esas ideas socialistas pues se nutrieron del pensamiento socialista europeo. Pero sobre tu pregunta, Ismael, yo creo que
tú decías si se ha habido ya no me acuerdo qué, lo de Vargas, sí. Yo creo que... Pero Cárdenas Vargas. Sí, yo creo que lo de Vargas también es una referencia en el PT brasileño, o sea, de alguna forma. No deja de ser relevante, pues, pero ese partido que se creó responde a ese sindicalismo independiente que en México nunca hubiera logrado formar un partido político, porque los sindicatos en México siempre estuvieron controlados por el partido de Estado y fueron un apéndice del propio régimen político. Entonces, hubiera sido imposible que en una dictablanda como la nuestra surgiera algo así. Digo, paradójicamente, el régimen político en Brasil, que era de varias dictaduras militares, que fue que ejerció un control férreo, digamos, de la vida pública, paradójicamente un régimen así de autoritario generó condiciones para que surgiera un partido socialista como el PT, y en México, donde pues las condiciones no eran tan extremas, había un régimen que ejercía control político, pero no era un autoritarismo a esos extremos. Claro, ahí pues la propia izquierda estaba dentro del partido de Estado, o sea, el propio PRI era de alguna forma, o fue durante mucho tiempo, el que tenía la izquierda dentro de sus propias filas. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que hubiera surgido una expresión, una izquierda como la que surgió en Brasil, o como la que surgió en Chile, o como la que surgió en Uruguay. Claro. Oye, pues muy interesante. Creo que por cuestiones de tiempo tendríamos más o menos que ir redondeando esto, pero yo creo que, bueno, fue un poco atropellada por cuestiones de tecnología, aunque repito que estamos al aire, digámoslo así, pero creo que en realidad ha salido una extraordinaria conversación con Tania, con Hernán y con la senadora. Te queremos invitar, Hernán, para que continúes con nosotros en el programa de la Cátedra Extremos de América para seguir con esos temas tan interesantes. Claro. Porque hay muchas cuestiones históricas de gran profundidad y de implicaciones geopolíticas, que es lo que tocó Tania, que tenemos que analizar. En el espacio cultural tenemos 3 seminarios de este tipo: el dedicado a China, uno que vamos a dedicar a Estados Unidos y este que le vamos a dedicar a América Latina, para tener mapeada y monitoreado estas 3 magnitudes sin las cuales no se comprenderá el próximo medio siglo o el próximo siglo por infinidad de razones. No sé si, Tania, si quieres hacer un comentario final para cerrar, y podríamos concluir más o menos a las 6:15 en la mesa. Sí, claro. Bueno, pues nada más reiterar también mi total disposición para que profundicemos en los temas que apenas esbozamos en esta primera mesa de diálogo, hablar de este importante fenómeno que vemos del péndulo de izquierdas a derechas y demás. Entonces, enfocarnos en desentrañar qué es lo que hace que los ciudadanas, pues vean indistinto a la marca izquierda, a la marca derecha. Yo nada más aquí les dejo una provocación, sí. Que me llamó mucho la atención cuando en el movimiento del 2019 en Chile, leía en los periódicos entrevistas a los que estaban ahí en las calles, en la movilización y demás, y decían esto: a nosotros no nos interesa derecha o izquierda, lo que nosotros queremos es acabar con el neoliberalismo. Entonces, eso resulta sumamente interesante, porque quiere decir que las izquierdas no han convencido de que no son neoliberales en los hechos, en la práctica, a lo mejor, no sé, y pensar en las condicionantes que hay detrás para impedir que se desmonte el neoliberalismo, pues yo creo que merece toda una reflexión amplia, ¿no? Y ver las relaciones económicas, sociales, ideológicas, ¿no? Que propician este fenómeno. Entonces creo que eso sería un tema muy interesante de abordar.
Y también esto que nos comentó la senadora, de que vivimos en sociedades partidas en dos, ¿no? O sea, partidas en dos, ¿en qué sentido? En partidas en dos por la desigualdad, partidas en dos por la ideología, partidas en dos entre Claro. los que ¿Según prefieren qué? a Estados Unidos o otro tipo de relaciones geopolíticas, en fin, ¿no? Entonces, creo que esta cátedra da para mucho y felicidades por la creación de esta cátedra. Muy bien, bueno, pues creo que tenemos que terminar. Hernán, muchísimas gracias por el Muchas tiempo que te gracias, tomaste. Nos vemos pronto. Gracias, Tania. Y los seguidores del Espacio Cultural, pues nos vemos pronto en el programa de actividades. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Bye. Recording stopped.